Señoras y señores, esta pintura de tinta china de Jiangnan fue creada por nuestro pintor moderno, Maestro Cao Qinmo. Maestro Cao, aunque una figura moderna, sus logros artísticos en la pintura han atraído una gran atención pública. Precio de salida: 100.000. Señorita Su, vinimos hoy a la casa de subastas de su familia Su, específicamente por esa mitad del sello imperial del reino de Yelan. Debería subastar el sello imperial. Estas pinturas y caligrafías modernas no tienen ningún valor de colección. Quizás solo un tonto estaría dispuesto a pujar. Secretaria Liu, ¿qué piensas de esta pintura? Es solo una pintura moderna. No tiene ningún valor de colección. Este Maestro Cao es un famoso pintor moderno. Sus pinturas tienen un gran potencial de apreciación. Esta pintura me la llevo. ¿Qué? ¿De verdad quieres comprarlo? 110.000. Este trozo de papel es tan grande. Si se doblara en un avión de papel, definitivamente podría volar muy lejos. Lo olvidé. Realmente hay un tonto aquí. Señorita Xu, venda rápidamente esta pintura al joven maestro Wu. Entonces pujemos directamente por este sello imperial. Hay más ofertas. 110.000 una. Ofrezco 300.000. Cualquier cosa que le guste al joven maestro Hu. Ciertamente no es un artículo ordinario. Debe seguir esta oferta. Estás compitiendo conmigo. Secretaria Liu, dime, ¿debería seguir o no? Gran tonto. Esta persona está claramente en connivencia con el joven maestro Xu, subiendo el precio deliberadamente. Joven maestro, cuanto mejor sea el artículo, más gente pujará por él. Cuanto mayor sea el precio de la puja, mayor será su valor demostrado. 5 millones. Realmente es un gran tonto. La tarea asignada por el segundo joven maestro puede concluirse antes. Hay más ofertas. 8 millones. 10 millones. ¿Qué intentas hacer? Hoy solo traje esta cantidad de dinero. Si sigues compitiendo conmigo, este trozo de papel basura es tuyo. La reputación de necedad del joven maestro Hu es realmente bien merecida. Necio sin igual. Una pintura que vale casi 100.000. Pujar 10 millones por ella. En la historia moderna de Yunchen, tú eres el primero. La familia Wu es vasta y próspera. Así que 10 millones no son nada para ellos. Solo me pregunto, si el patriarca de la familia Wu lo sabe, se enfadará tanto que escupirá sangre. 10 millones una. 10 millones dos. Felicidades, joven maestro Wu, por adquirir esta preciada pieza de colección, a un precio de 10 millones. Si el maestro Cao supiera esto en el más allá, seguramente te estaría agradecido. Date prisa, y envía esta pieza de colección al joven maestro Wu. Ten cuidado con ella. Esta pieza de colección ahora vale 10 millones. Y por cierto, joven maestro, pase la tarjeta. Hu Guzwan, cuando te arrodilles y me llames abuelo, haz reverencias ruidosas. Llama al abuelo un poco más fuerte. De lo contrario, esta sala de subastas es simplemente demasiado grande. Temo que los invitados no oigan. Secretaria Liu, diles rápidamente que esta pintura vale una pequeña fortuna. Joven maestro, estás pensando demasiado. Esta pintura vale como máximo 100.000. ¿Cómo puede ser eso? Claramente acabas de decir que esta pintura tiene un gran potencial de apreciación. ¿Cómo puede ser eso? Lo juzgué mal. No está permitido. Hu Guzwan, si apuestas, aceptas la pérdida. Arrodíllate y llámame abuelo. El abuelo te comprará una piruleta para comer. Arrodíllate. 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 Ustedes. Todos ustedes son malas personas. Se confabularon para engañar a este joven maestro. Observen a este joven maestro, cómo jugaré con todos ustedes. Joven maestro Wu, la casa de subastas tiene sus propias reglas.
Usted levantó la paleta y fijó el precio usted mismo, una vez que golpeé el mazo para cerrar el trato, con tanta gente mirando. Nadie lo obligó a comprar esta pintura. También me gustó esta pintura. Por eso pujé. Esto. ¿Cómo se puede llamar a esto un truco? Entonces te lo devolveré ahora. Dame 10 millones. No. Lo siento, joven maestro Hu. Ahora yo. Ya no estoy interesado. Joven maestro Hu, sientes que te han engañado. Pero eso es inútil. La apuesta está hecha. El dinero ha sido pagado. Una casa de subastas, un lugar de clase alta. No es un lugar al que un idiota como él deba venir. La reputación del jefe de la familia Wu. ¿Cómo pudo haber dado a luz a un hijo tan tonto? Es verdaderamente lamentable. Hu Wushuan, te ordeno ahora. Inmediatamente, arrodíllate y haz una reverencia llamándome abuelo. Llámame abuelo. Llámame abuelo. Llámame abuelo. Joven maestro. Si haces una apuesta, tienes que aceptar la pérdida. Tanta gente está mirando. ¿No querrías incumplir la apuesta, verdad? También necesito recordarte. No solo perdiste la apuesta con el joven maestro Xu, sino que también perdiste la apuesta con el segundo joven maestro Tianqi. El espectáculo ha comenzado. Mi intuición no se equivocará. ¿Quién dice que perdí? La villa de la familia Wu. Papá. Wu Xuanel, ignorando la obstrucción del secretario Liu, tomó el dinero retirado de la empresa de inversión y fue a la subasta de la familia Su. ¿Qué? ¿La subasta de la familia Su? Llámenlo rápidamente y díganle que regrese. Con su nivel. Ir a una subasta, ¿no es eso simplemente tirar dinero a un pozo de fuego? Tianqi, haz una llamada rápidamente. Dile que regrese. Solo dile, quiero que regrese de inmediato. Esta tontería debe parar. Papá. Ya es demasiado tarde. Gastó 10 millones. Pujó por un cuadro valorado en 100.000, un cuadro moderno. Ahora se ha convertido en la mayor broma en la historia de las subastas de Yunchen. Incluso tú, incluyendo a toda nuestra familia Hu, se han convertido en el hazmerreír. ¡Qué desastre! Debía haber entregó los derechos de operación de la empresa de inversión directamente a Tianqi. ¿Cómo pude dejar que este muchacho tonto hiciera lo que quisiera? Está bien. La familia Hu se ha convertido en el hazmerreír de Yunchen. Esposo, no te agites tanto. En cuanto a Wusuan, aunque es un poco derrochador, todavía tienes a Tianqi, tu buen hijo. El dinero que Wusuan perdió, Tianqi puede recuperarlo todo por ti. La reputación de la familia perdida por Wusuan, Tianqi también puede recuperar. Prepara el coche. Ve a buscarlo ahora. Esta basura inútil. Esta. Locura del joven maestro Hu se ha desatado de nuevo. Ya era un tonto. Después de un shock tan grande, es normal que se vuelva loco. Wu Xuan. ¿Estás realmente dispuesto? Esto es 10 millones. Los ojos penetrantes son realmente útiles. Hay más en esto de lo que parece. Podría ser que este es el renacimiento, que me concedió superpoderes. Esto es... ¿Qué es esta cosa? Esto también parece ser una pintura. Secretaria, ¿puedes ayudarme a echar un vistazo? Este. Vale. Una pequeña fortuna. Todavía no te lo daré. De todos modos, solo sirves para mirar, no para usar. Simplemente lo juzgaste mal. Esto es solo una pintura rota y sin valor. ¿Qué podría añadirse dentro? Que sea valioso. Es solo un trozo de papel de desecho. Joven maestro Hu, ofreceré 5 millones si me vendes esta pintura. ¿Qué te parece? Así, puedes perder un poco menos. 5 millones. Siki, esta pintura, ¿qué truco tiene? Si no me equivoco, esta pieza debería ser del maestro de caligrafía y pintura de la dinastía Jin, la obra auténtica de Wang Tailai, con un valor de... Ofrezco 10 millones. Ofrezco 15 millones. Un montón de viejos cascarrabias, pensando que no sé de lo mío.
Queens millones. ¿Y quieres comprar mi obra auténtica de Wang Tai-lai? Hu Wuzhuang. Acabas de romper la pintura que compraste. Ahora esta pintura en tu mano pertenece a nuestra casa de subastas de la familia Su. Te ordeno que me la entregues inmediatamente. Totalmente descarado. 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 ¿Qué miras? Él mismo compró y rompió la pintura. Esta pintura antigua legítimamente nos pertenece a la casa de subastas de la familia Su. Tú. Ven aquí. Tú ven aquí. Daré la pintura. A ti. Hu Wuzhuang, hace tiempo que anticipaba que harías esta jugada. Ya estaba preparado. ¡Qué piruleta tan enorme! Yo. Hu Wuzhuang. Maldito seas. Debe doler mucho, ¿verdad? Te invitaré a una piruleta. Piérdete. Quítate de mi vista. De ahora en adelante cualquiera de ustedes que se atreva a codiciar esta pintura terminará igual que su Wenao. Hu Wuzhuang. Hu Wuzhuang, tú. No vayas demasiado lejos. Por supuesto. Si estás dispuesto a vender esta pintura, nuestra casa de subastas de la familia Xu utilizará un precio muy razonable para comprarlo de vuelta. ¿Cuánto? 10. 10 pequeñas fortunas. Joven maestro Wu. Es de 100 millones. Trato hecho. Este tonto es realmente fácil de engañar. La obra auténtica del maestro Wang Tai-lai quizás ni siquiera se venda por 1.000 millones, pero 200 o 300 millones es el precio de mercado. Joven maestro Wu, entonces firmemos el contrato ahora. Sin prisa. Para sellar el trato, debe cumplir el acuerdo de apuesta. Xu Wenao, ¿qué apostaste exactamente? Ejecuten el acuerdo de apuesta inmediatamente. Pero, Xu Wenao. ¿Conoces el valor de esa pintura? No olvides, la familia Wu y la familia Xu establecieron originalmente las reglas de la casa de subastas. Siki. Yo. Liu. Secretario. Si no me equivoco. Esta casa de subastas fue fundada por mi abuelo y el abuelo de este bastardo. Fundaron juntos. Hace 3 años mi padre firmó con el jefe de la familia Su un acuerdo de apuesta. Cualquier familia que pueda, a través de la casa de subastas, ganar 2 pequeñas fortunas, esta casa de subastas les pertenecerá. Parece que esta casa de subastas ahora llevará el apellido Wu. Es realmente cierto. Este asunto causó sensación en Yongchen en aquel entonces. He oído hablar de ello. Yo también fui uno de los testigos. El gran tonto de la familia Hu. Joven maestro Hu, solo revendiendo esta pintura casualmente es más que suficiente para ganar 2 pequeñas fortunas. Esta casa de subasta Su, más tarde, no será cambiada al apellido Hu. Cállense todos. ¿Qué tiene que ver con ustedes? Nunca permitiré que la casa de subastas de Xu fracase en mis manos. Un apostador dispuesto debe aceptar la derrota. Decidiré por Xu Wenao. Él cumplirá la apuesta inmediatamente. Joven maestro Wu, estamos dispuestos a ofrecer 100 millones para adquirir esta pintura en su mano. Dile rápidamente a la pequeña belleza lo que me perdiste. Siki. Yo. Joven maestro Wu, en esta casa de subastas, todos los artículos puede elegir libremente, incluyendo esa mitad de el sello imperial del reino de Yelang, así como la colección de porcelana en el escenario, aunque estos 2 artículos no se consideran de primera categoría, pero juntos valen al menos decenas de millones. Señorita Su, ese es un cálculo verdaderamente astuto. Ten cuidado con todas tus intrigas y cálculos. Podrías terminar vendiéndote a ti mismo. Esas cosas tuyas ya parecen aburridas. Quiero a ti. Esta persona realmente es un tonto. ¿Qué sueño imposible tienes? ¿Quién crees que soy yo, Xu Siki? Hu Wuzhuang. Estamos haciendo negocios ahora. Espero que tengas
la cortesía y el respeto más básicos hacia mí. Yo, Tsushiki, no soy alguien a quien se pueda intimidar fácilmente. Bastardo, dile rápidamente a la pequeña belleza que fue exactamente lo que me perdiste. Hu Uswan, no te pases. Solo dije eso casualmente antes. ¿Cómo pudiste tomarlo en serio? Tú mocoso. Estás intentando incumplir tu deuda. Todos hace un momento pueden testificar. Entonces, ya no vendo esta pintura. Xuenao, ¿qué apostaste exactamente con él? ¿Qué es tan difícil de cumplir? ¿Qué podría ser más importante que el futuro de la casa de subastas? Siki, yo, Tú mocoso. No te atreves a decirlo, ¿verdad? Entonces lo diré por ti. Pequeña belleza. Él acaba de anunciar públicamente que si perdía, te perdería a mí. Para ser mi sirvienta y asistente. Durante una semana. Pequeña belleza. Tú no incumplirías la deuda. Serías como el verdad, pero la regla más importante de una casa de subastas es que la reputación es lo primero. Xuenao. Me perdiste con este tonto. Habla. Siki, yo, solo lo dije casualmente. ¿Cómo iba a saber que este tonto realmente arrancaría un pedazo de la obra genuina de Wang Kailai? Xuenao. Estás loco. Me usaste como apuesta. ¿Con qué derecho? Un hermano mayor es como un padre. Escuché al segundo joven maestro Hu decir que este primer joven maestro Hu parece coqueto, pero en realidad es un gran tonto. Si te conviertes en su sirvienta, no te hará nada. Además, ahora, todos los accionistas del grupo Su siempre han tenido fuertes opiniones sobre nuestra sucursal. Si ahora, la casa de subastas Su vuelve a ser Hu, entonces estarán aún más reacios a que te unas a la junta directiva. En ese momento, los activos de nuestro grupo Su podrían caer todos en manos de esos accionistas. Parece pequeña belleza. No quieres cumplir la apuesta. Secretario Liu, vámonos. Recuerda encargar a alguien que venga a dirigir la subastadora. Entonces, toma esto, el carácter Su de la placa. Y quítalo. Reemplázalo con el carácter U. Veré más tarde. ¿Quién se atreve a decir que yo Uswan solo juego con mujeres? Y no sé cómo ganar dinero. Tú detente ahí mismo. ¿Quién? Dijo que no vamos a cumplir la apuesta. Nuestra casa de subastas Xu prioriza la reputación. De todos modos, este tonto no entenderá. Lo trataré como a un niño. Engatusarlo un poco. Este es un cheque por 100 millones. El dinero, puedes retirarlo en cualquier momento. Ya tienes el dinero. Entonces esa pieza en tu mano, la obra auténtica de Wang Kailai, podemos tenerla ahora. Pequeña belleza, ven a casa conmigo y sé mi asistente, y sirve bien a tu amo. Después de una semana, te daré esta pintura. Tú, Hu Uswan, si te atreves a meterte con mi hermana, no te perdonaré. La villa de la familia Wu Xuan. Ya he jugado al escondite contigo. Ahora esta pintura debería ser mía, ¿verdad? Pequeña belleza. No seas tan impaciente. Acordamos una semana. Solo ha pasado un día. No, soy la joven dama de la familia Xu. Actualmente estoy compitiendo por la posición de heredero. No puedo quedarme a tu lado durante 7 días. La empresa todavía tiene muchos asuntos que requieren mi atención. Además, si me quedo a tu lado durante 7 días, mi reputación quedará completamente arruinada. ¿Qué usaré para luchar contra ellos? Parece que ella no lo está pasando bien, oprimida por las luchas internas familiares. Una persona lamentable. Está bien entonces. Yo te dejaré ser sirvienta por un día. ¿Tú, qué intentas hacer? Ya he accedido a dejarte ser sirvienta por solo un día. Entonces tú no deberías también poner un poco más de tu parte. Ahora yo quiero que me beses. Si no estás dispuesta, no importa. De todos modos, nunca me gusta forzar a otros a hacer cosas que no les gustan. Especialmente a alguien como tú. Una hermosa. Pero esta pintura no puedo dártela. El cheque te lo devolveré. ¿Tú qué harás
Parece que habla en serio. Tengo sueño. Si no me besas, voy a echar una siesta. Cuando me despierte, tendré que encargar a alguien que se haga cargo de la casa de subastas. Para entonces, tu padre y los accionistas del Grupo Su definitivamente estarán muy descontentos. A partir de ahora, la casa de subastas Su se llamará U. Sinvergüenza. Después de que te bese, no podrás hacer más trucos. De lo contrario, no te dejaré ir. Todos dicen que soy un tonto. ¿Pero alguna vez has visto a un tonto engañar a alguien? Realmente se confabularon. ¿Cómo es esto posible? Esa es la diosa Xu. Segundo joven maestro. Primer joven maestro, él. Segundo joven maestro, ¿por qué me golpeas? Eres inútil, y solo sirves para estropear las cosas. Te dije que derribaras a Hu Wuzhuan, pero en realidad lo dejaste pujar por la obra auténtica de Wang Tailai. No solo ganó 100 millones, también trajo a Siki aquí. ¿Qué están haciendo ahí dentro? Hu Wuzhuan, ¿qué le hiciste a Siki? Siki, estoy aquí para salvarte. Suziki, como era de esperar, es Tianqi, la diosa de su corazón. Está tan ansioso que casi llora. ¿Por qué me golpeas? Ella es mi secretaria ahora. Si golpeas a mi persona, debes disculparte. Ahora, disculpas al secretario Liu inmediatamente. Realmente golpeó al segundo joven maestro por mí. ¿Quieres que me disculpe con un subordinado? ¿Estás loco? ¿O has perdido la cabeza? Te estoy diciendo que te disculpes. Si no te disculpas, te golpearé hasta que lo hagas. Wuzhuan, para. Wuzhuan, dejad ir a Tianqi. Él. Si él no se disculpa con la secretaria Liu, lo golpearé hasta que lo haga. Veamos si su boca es más dura. O mis puños. Al diablo con tu disculpa. Yunting, necesitas controlar Wuzhuan. El cerebro de Tianqi va a sufrir daños. El grupo U no tendrá sucesor. Siempre amenazando a papá con esto. No puedes inventar una excusa diferente. Mocoso, ¿vas a disculparte o no? Joven maestro mayor, perdono al segundo joven maestro, por favor suelte al segundo joven maestro. Solo eres una secretaria, ahora me enseñas cómo hacerlo. ¿Te disculpas o no? Papá, sálvame. Wuzhuan, para ahora. Papá te comprará piruletas. Te compraré un montón de piruletas. No te vuelvas a enloquecer. No, voy a golpearlo. Aceptaré todo lo que quieras. Primero suelta a tu hermano. No son ustedes dos buenos hermanos. ¿Qué pasa? ¿Pueden sentarse y hablar, por favor? Mantienes tu palabra. Mi hijo tonto. Cuando te ha mentido papá. Entonces, quiero la empresa inmobiliaria a su nombre. No. La empresa inmobiliaria del grupo U. Tianqi siempre la ha estado gestionando. No podemos dársela a él. Wuzhuan. Deberías cambiar tu actitud. ¿Por qué no? Él puede tener mi empresa de inversiones. ¿Por qué no puedo tener su empresa inmobiliaria? Papá, estás siendo parcial. Wuzhuan.
Administrar una empresa inmobiliaria requiere conocimientos y experiencia profesionales. Eres un idiota. Has estado en casa durante 3 años. No es así. Administrar una empresa. Tianqi es mejor en eso que tú. Estoy pensando en nuestra familia Hu. Y también en ti. Quédate en casa, ¿de acuerdo? Entonces lo mataré ahora mismo. Mientras él muera, todo lo de la familia U será mío. Tú. De acuerdo. La empresa inmobiliaria estará bajo tu dirección. Sin embargo, tienes que prometerle a papá una condición. No puedes hacer tonterías en la empresa. Mi empresa de inversiones, en menos de un día, ganó 100 millones. Así que, con la empresa inmobiliaria en mis manos, definitivamente ganará mucho dinero. Así es. Wu Xuan sigue siendo el mejor para ganar dinero. Y puede ganar mucho dinero. Espera un minuto. No compraste la obra auténtica de Wang Kailai. Esto, ¿cómo es que solo generó 100 millones? Secretario Liu, ¿qué está pasando exactamente? Jefe de familia. Joven maestro mayor, él. Siki, Tío Wu. Tía Su. Siki. ¿Por qué estás aquí? Yo. Wu Xuan. ¿Qué le hiciste a Siki? Claro estoy. Jugando mi juego favorito. La próxima vez, si todavía quieres intercambiar técnicas de besos, recuerda buscarme. Wu Xuan. En realidad besaste a Siki a la fuerza. Claramente sabes que me gusta. ¿Y tú? ¿Qué tiene de malo que te guste ella? De todos modos a ella no le gustas. Solo eres un sapo, codiciando carne de cisne. Simplemente no tienes mi encanto. Tú. Tianqi. Tianqi, despierta. No asustes a mamá. Solo eres un payaso. El hijo de una concubina nunca puede ser presentable. Este Wu Xuan. ¿Es realmente tonto o solo finge? Siento que no es ordinario. Tío Wu. Me retiraré primero. De acuerdo. Wu Xuan. Debes darle una explicación a papá. Solo. Temía que la pequeña belleza se entristeciera, así que tomé esa pintura. Y a un precio de un pequeño objetivo se la vendí por 100 millones. Tú por andar tonteando con una mujer. Vendiste una pieza auténtica de 1.000 millones. La vendiste por solo 100 millones. Papá. Esto no es una broma. Estoy haciendo esto para asegurar que la familia U continúe el linaje familiar. Una vez que conquiste a Suziki, te daré un nieto grande y regordete. Tianqi, estás despierto. Realmente asustaste a mamá de muerte. Esto es imposible. Tianqi, Tianqi. Yunting. El grupo U. Empezó con bienes raíces. Si entregas la empresa inmobiliaria que Tianqi gestiona a Wu Xuan. Con la mentalidad de Wu Xuan. Si lo dejas hacer lo que quiera. ¿Qué pasa si la empresa es mal gestionada? Eso podría sacudir los cimientos mismos del grupo. Una pintura valorada en más de 1.000 millones. Ese pequeño bribón la vendió por solo 100 millones. Si esa pintura se hubiera conservado, mi familia Hu pudo aprovechar la ocasión para recuperar la casa de subastas. Dime, ¿cómo pude haber dado a luz a un hijo tan pródigo? Eso es imposible. Ni siquiera me quiere. ¿Cómo podría ella posiblemente querer a ese gran tonto? Mami, Es solo una mujer, no. Mientras un hombre gestione bien su carrera, ¿qué tipo de mujer no tendrá? Recomponte. mami. Solo quiero a Siki. ¿Qué tiene de bueno Xuziki? Está mimada hasta la médula, y tiene una mirada astuta y seductora. Te digo la verdad, que Liu Lei tampoco está mal. Y ella te es devota.
¿Por qué insistes en colgarte de un solo árbol? Todas las pequeñas bellezas son mías. Bastardo. No conseguirás nada. Hu Wuswan. Estás intentando deliberadamente causarme problemas. Yunting. Rápido mira. Este Wushuang, su mente está llena de mujeres todo el día. La empresa inmobiliaria nunca debe ser entregada a él. Wuswan. Tu madrastra tiene razón. Tomaste la obra auténtica de Wang Kailai y se la vendiste a esa señorita Su, alegando que era para continuar su linaje familiar. Papá te perdonará. Sin embargo, la empresa inmobiliaria concierne los cimientos de la familia Hu. No permitiré que actúes así con ella. Hu Wuswan, te lo digo, no hay absolutamente ninguna manera de que yo te entregue la empresa inmobiliaria. Wushuang. En la subasta. Ganaste 100 millones, eso fue solo buena suerte. Pero depender únicamente de la suerte no es suficiente para gestionar bien la empresa inmobiliaria, en mi opinión. No solo la empresa inmobiliaria no puede ser entregada a ti, sino que la empresa de inversiones en tus manos tampoco es segura, en mi opinión. Todo debería ser entregado a Wuswan. Ya que no estás dispuesto a entregar la empresa, entonces compañía Mars, bajo tu dirección por ahora. Pero papá solo te dará un mes. Si en un mes no puedes convertir las pérdidas en ganancias, entonces deberás entregar la empresa a tu hermano menor para que la administre. Tú. ¿De verdad grabaste esto? Sabía que te retractarías de tu palabra. No solo transformé las pérdidas en ganancias, también tripliqué el valor de mercado de la empresa. Se duplicó. Viejo, si ahora todavía te retractas de tu palabra, entonces me volveré loco ahora mismo. Y golpeó a Out Yankee hasta matarlo. Mira tu falta de ambición. No se atrevería a matarte a golpes, ¿o sí? De todos modos, la empresa de inversiones puede seguir administrándola, pero para la empresa inmobiliaria, Puedo firmar un acuerdo de apuestas. acuerdo de apuesta. El acuerdo de apuestas. Dame un mes y ganaré para la empresa inmobiliaria 200 millones. Si no puedo lograr eso, entonces entregaré la empresa inmobiliaria y la empresa de inversiones completamente a Out Yankee. Pero si tengo éxito, quiero entrar en el consejo de administración del grupo U y servir como CEO del grupo. Simplemente estás siendo absurdo, hijo mío. ¿Crees que estos 200 millones se pueden ganar tan fácilmente? El beneficio anual de nuestra empresa inmobiliaria es de apenas 100 millones. Retira rápidamente ese supuesto acuerdo de apuestas tuyo. Si no puede ganar 100 millones en un año, es porque Out Yankee es incompetente. Si la empresa está en mis manos, garantizo al menos 200 millones. Hu Wuswan, creo que estás presumiendo. No tienes miedo de morderte la lengua. ¿De verdad crees que 200 millones pueden aparecer así de la nada? Yunting. Creo que Wushuang está tan seguro. Deberíamos darle una oportunidad. Él es obstinado. No te confundas tú también. No acabas de decir tú mismo que él pudiera fotografiar la obra auténtica de Wang Kailai. Fue pura suerte. La suerte también es parte de su habilidad. Además, Wushuang, si puede ganar 200 millones, eso sería lo mejor. Si no puede ganar lo suficiente, también hará que se rinda por completo. Y ya no se meta en las operaciones de la empresa. Puede quedarse en casa tranquilamente y ser un joven maestro rico. Parece que eso también tiene sentido. No, mami, ¿por qué lo defiendes? Él... Cállate. Wushuang, ya que estamos firmando un acuerdo de apuesta, entonces, si no puedes hacerlo, solo añade otra condición: renunciar voluntariamente a los derechos de herencia del grupo U. De ahora en adelante, el negocio de la familia U será heredado por Tianqi. ¿Qué te parece? Entonces también quiero añadir una condición. Si tengo éxito, madrastra tú, lavarás mi ropa interior durante un mes. Tú. Este tonto está conspirando contra mí. Pero él absolutamente no puede ganar 200 millones. Tonterías. Tenemos muchas niñeras en casa. Ella es tu madrastra. ¿Cómo puedes hacer que tu madrastra lave tu ropa interior? ¿Te atreves a conspirar contra mi mami? Lucharé contigo hasta la muerte. Tianqi. Yunting. Creo que Wushuang debe ser porque cuando era pequeño, su madre ya no estaba. Y extrañaba demasiado a su mami. Por eso quiere que yo le lave la ropa interior, aunque soy su madrastra. Si puedo atender
Los The sentimientos film was internos del niño. translated Es lo correcto. and narrated by Wushuan. M-Media. Siempre y cuando tú en un mes puedas ganar 200 millones. Madrastra aceptará tu condición. Pero tú también debes cumplir tu promesa. De ahora en adelante, renunciará los derechos de herencia del Grupo U. El Grupo U será administrado por Tianqi. Está acordado. Quien haga trampa tendrá que ser el perro. Acuerdo de apuestas. Joven maestro. Esto. No te preocupes. Yo el primer joven maestro. Sé lo que hago. Hu Wushuan. Solo espera a perder desastrosamente. Y a renunciar por completo a tu cualificación de heredero. Utianqi. Bastardo. ¿Quieres pelear? No. Ustedes dos hermanos nunca van a parar. Wushuan. Después de este alboroto, quédate en casa. No más tonterías. No te preocupes, viejo. Esta vez. Definitivamente ganaré. Tiene una buena ubicación. Se puede desarrollar como una zona de resort, lógicamente hablando. Debería tener cierto potencial de apreciación. Sin embargo, vi que estaba envuelto en una niebla negra, sin valor de desarrollo. Joven maestro. Joven maestro, esto es malo. No te dije que enviaras a Xiaya a casa. ¿Por qué has vuelto? Es una emergencia. Llamé a un taxi para que Xiaya fuera a casa. Joven maestro, los principales proveedores de la empresa de repente terminaron su cooperación con nosotros. El banco también envió un aviso de vencimiento anticipado de préstamos. Esa parcela junto al mar, el proyecto de desarrollo para la parcela No 3 junto al mar, también ha sido archivado por esto. La empresa no solo va a ir a la quiebra, sino que también puede enfrentar enormes deudas. ¿Por qué te asustas? Solo transfiere dinero de la sede del grupo U para cubrir el déficit. No estaría bien así. Desde la última vez, los documentos ultrasecretos del grupo, en el estudio del patriarca. Después de que se perdieron, las finanzas de la sede del grupo se volvieron muy ajustadas. Simplemente no había dinero extra para cubrir el déficit. Joven maestro, ¿qué tal si devuelve la empresa al segundo joven maestro? Los proveedores, todos están vinculados al segundo joven maestro. Mientras estén dispuestos a reanudar la cooperación, el banco no retirará el préstamo anticipadamente. Inmediatamente difunde la noticia. Estoy vendiendo terrenos. Vender terrenos. La empresa sí tiene algunos terrenos sin desarrollar. Pero su valor no es alto. No basta para pagar el préstamo. El más valioso sigue siendo esa parcela de la parcela dorada No 3 junto al mar, pero en nuestras primeras etapas de desarrollo, invertimos una gran cantidad de capital. En esta situación actual, si lo vendemos, los compradores aprovecharán para bajar el precio. Simplemente, no obtendremos un buen precio por ello. Además, si vendemos este terreno, ¿qué usaremos para el desarrollo? No has comido suficientes piruletas. Por eso tu cerebro es tan estúpido. La empresa está a punto de quebrar. ¿Qué sentido tiene conservar este terreno, esperando que el banco lo embargue? Es mejor vender el terreno cuanto antes por The efectivo. film was Y luego. translated and narrated by M-Media. Entonces, volveremos a la carga. Cuando tenga el dinero, me llevaré a ti, mi linda secretaria, y huiremos. También puedo comprar muchísimas piruletas. Pensé que el joven maestro se había vuelto inteligente. Realmente lo pensé demasiado. Si el joven maestro huye, ¿por qué me llevaría a mí? Podría ser que le gusto. Yo. Si tuviera que huir. Definitivamente necesitaría llevar muchas, y muchas piruletas. Si no vienes. ¿Quién me ayudará a llevar las piruletas? La situación de la secretaria Liu se está volviendo cada vez más extraña. Está coqueteando conmigo. Proyecto de desarrollo para la parcela dorada número 3 junto al mar. Debo vender el terreno lo antes posible. Confío en mi propia premonición y ojo sobrenatural. Notifica inmediatamente a las familias y grupos locals más poderosos. Quiero celebrar una subasta para la parcela dorada junto al mar. En la casa de subastas de Su. Notifica especialmente a Song Yusei de la familia Song. Joven maestro. Una subasta en la casa de subastas de Xu no es algo que nosotros podamos celebrar cuando queramos. Requiere una reserva con un mes de antelación. No te preocupes, Suzuki. Me debe un favor. Ella no se atrevería a negarse. El joven maestro es realmente capaz.
¿Qué tal si yo, este joven maestro? También te consiento un poco. No. ¿Por qué siento que? A veces no es tonto. Realmente está siendo tonto, o está ocultando sus verdaderas habilidades. Casa de subastas de la familia Su. Este Hu Wuswan es verdaderamente el mayor tonto de Yuncheng. La empresa inmobiliaria fundadora de la familia Hu ha estado en sus manos por menos de 2 días. Y ya está al borde de la bancarrota. Uy, ¿qué? Cuando el jefe de la familia Hu lo supo, se desmayó en el acto de ira. Todavía está en el hospital y no ha despertado. Parcela de oro. Parcela número 3 junto al mar. Hu Wuswan en este momento lo está subastando. Debe estar perdiendo tanto que sangra. Yo sé si no hubiera usado algunos trucos. Hu Wuswan no habría podido poner este terreno en subasta. No digas que no te lo advertí. Tu familia Song también trabaja en bienes raíces. Este terreno costero privilegiado podría hacer que el negocio inmobiliario de la familia Song se eleve al cielo. Segundo joven maestro, tengo mucha curiosidad. Dices que tu familia Hu, para adquirir este terreno, pagó un precio tan enorme y luego invirtió tantos recursos. ¿Estás realmente dispuesto a dar este terreno a nuestra familia Song? Cada uno toma lo que necesita, eso es todo. Tú quieres este terreno. Lo que yo quiero es convertirme en el único heredero de la familia Hu. Así es, Yusei. He hipotecado todos mis bienes y mis acciones en el grupo Su. Todo a ti. Esta parcela privilegiada junto al mar es definitivamente una ganancia segura. Debes asegurarlo. ¿Por qué pensar de forma tan complicada? Esta casa de subastas pertenece a la familia Su. Solo dile a tu hermana que salude y mueva influencias. No sería suficiente. No lo sabes. La última vez la perdí ante Hu Wuswan. Ella no me ha hablado desde entonces. Siki. Todo es culpa de ese gran tonto de Hu Wuswan. Ahora Siki tampoco me habla. Maldita sea. Definitivamente haré que ese tonto pague. Gran tonto. Aunque el segundo joven maestro y yo somos hermanos, nuestra familia Song y tu familia Hu, en la industria inmobiliaria, somos rivales. Así que debo agradecerte, primer joven maestro, por este gesto amable, al dar este terreno privilegiado junto al mar a nuestra familia Song. Permitirás que nuestra familia Song use este terreno para elevarse al cielo. Secretaria Liu. ¿De quién es el perro que se soltó y vino corriendo aquí? Tu gran tonto. ¿A quién llamas perro? Si no estás convencido, muérdeme, idiota. Bastardo. ¿Yo? No te molestes con este tonto. La prioridad inmediata, ahora, es asegurar este terreno. Más tarde, cuando el jefe de la familia Hu lo eche de la familia Hu, podrás manipularlo como desees. Voy a atarlo y tratarlo como a un perro. Hoy en nuestra subasta de la familia Xu, hemos recibido un encargo del SRU Wuswan para subastar el parcela número 3 junto al mar. Este terreno es actualmente el de mayor valor comercial. No necesito decir más, verdad. Reglas de la subasta. El mejor postor gana.
Ahora anuncio que la subasta comienza oficialmente. La puja inicial es de 150 millones. ¿Qué le pasa exactamente a este terreno? Para que no valga nada. Podría ser un lugar ominoso. Todos. Creo que todos ya saben. Grupo Hu está enfrentando actualmente dificultades sin precedentes y está al borde de la bancarrota. Por lo tanto, podemos aprovechar esta oportunidad para comprar este terreno a un precio bajo. No hay necesidad de subir el precio aquí. Así que todos, hoy por favor, denle un poco de respeto a mi familia Song. Yo Song Yusei definitivamente recordaré esto. Y seguramente les pagaré en el futuro. Señorita Xu. Él está violando las reglas. Joven maestro, si nadie puja por este terreno y Song Yuce lo toma al precio original, nuestros costos de inversión inicial no se recuperarán en absoluto. Si el jefe de familia se entera, definitivamente no lo perdonará. Ni siquiera estoy ansioso. ¿Por qué estás ansioso? Pero, 150 millones. Hu Guzwan, hoy te dejaré que apropiadamente experimentes lo que realmente significa la influencia. Admito, la de tu familia Hu, influencia en Yunchen, no es menor que la de nuestra familia Song. Sin embargo, todos están dando respeto a la familia Hu. No a ti, gran tonto. Me gustaría ver cuánto tiempo tú, este gran tonto, puede ser arrogante. Siki solo anuncia los resultados de la subasta. Mi familia Song ha adquirido este terreno. 160 millones. Tú. Disculpe, joven maestro Song. El valor de este terreno es incalculable. Nadie rechazaría una buena oportunidad, ¿verdad? 180 millones. 200 millones. Yo. Joven maestro Song, esto es solo negocios. Estoy participando en la puya, pero no afecta la relación entre nosotros. $250 millones. Veamos quién más se atreve a seguir. 300 millones. 380 millones. Tu comportamiento es desagradable. Ten cuidado, a ningún hombre le gustarás. 400 millones. Están locos. Aunque este terreno es valioso, no vale tanto. 500 millones. Bastardo. Este terreno ya ha sido sobrevalorado tanto. Es que este dinero lo trae el viento. Señorita Su, anuncie los resultados rápidamente. Ese perro que me bloquea el paso parece no poder pagar el precio. Gran tonto. ¿A quién llamas perro? Secretaria Liu, este perro paleto se está agitando. Está bien. Una vez que venda este terreno, también compraré una cuerda y lo ataré. Bastardo. Yo. Yusei, no te enojes con este tonto. Lo más apremiante ahora es asegurar este terreno. Si no actúas pronto, alguien más lo comprará. Este terreno ahora ha sido sobrevalorado demasiado. Está completamente fuera de mi presupuesto. Si vuelvo a subir el precio, asiento. Yusei, no es que te esté criticando, sino que tu visión es demasiado miope. En aquel entonces, esta parcela número 3 junto al mar, cuando mi familia Hu la adquirió, costó al menos 200 millones completos. Junto con su apreciación actual, su valor inherente ya es demasiado alto. Si no fuera por ese gran tonto de Hu Guzwan arruinando el negocio inmobiliario de mi familia Hu, tú y este grupo de personas ni siquiera estarían calificados para pujar por este terreno, ¿entiendes? Así es, Yusei. Este terreno privilegiado frente al mar es el último terreno en Yunchen. No es una exageración llamarlo un terreno de Diamante, no dios más.
500 millones a la una. $600 millones. $800 millones. 1.000 millones. Felicidades, joven maestro Son, por adquirir la parcela número 3 de U junto al mar. Señorita Su, anuncie los resultados rápido. 1.000 millones a la una. A las 2. A las 3 vendido. Felicidades, joven maestro Song, por adquirir la parcela número 3 junto al mar. Qué lástima por este terreno. Pero un solo terreno. Si me permite heredar completamente la familia Hu, vale la pena. Papá. Hu Wuswan vendió la parcela número 3 junto al mar. No pude detenerlo. ¿Qué? Ese hijo pródigo. Yunting. Tu presión arterial acaba de bajar. El médico dijo que no debes enojarte. Wuswan. Quizás solo estuvo confundido por un momento. No lo culpes. No debería haber tenido ninguna expectativa en él. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Transferido los derechos de herencia de la familia Hu a manos de Tianqi. Ve, prepárame el coche inmediatamente. Voy a buscar a ese chico ahora mismo. Lo haré delante de él, transferir los derechos de herencia de la familia Hu a manos de Tianqi. Pero el médico dijo que aún necesitas descansar. Prepara el coche. Joven maestro U. El dinero ha sido depositado. Es hora de cumplir tu promesa, ¿no? Wuswan. The film was translated and narrated by M. Señorita Su, ayúdame a organizar una subasta. Quiero subastar la parcela no 3 junto al mar. Si no estás de acuerdo, ten cuidado, nuestras fotos besándonos podrían difundirse. Wuswan. ¿Cómo te atreves? Wuswan, tú. Solo soy tonto. No un pervertido. No usaría métodos tan despreciables. Gracias por encontrarme 3 compinches hoy. Para engañar a ese canalla de Song Yusei. Aunque la parcela número 3 se venda por 1.000 millones de yuanes, la familia Song no perderá dinero, solo ganarán un poco menos. ¿Qué tal si apuesto una vez más? Si pierdes, te casas conmigo. Si pierdo, estos 1.000 millones son todos tuyos. ¿Es eso cierto? La última vez me intimidó. Esta vez le quitaré 1.000 millones como compensación. Eso nos dejará en paz. Si la familia Song obtiene ganancias de esta tierra, 1.000 millones serán todos tuyos. Si la familia Song pierde dinero, tendré otra cita contigo. Esta vez estás destinado a perder. Hu, gran tonto. A continuación, nuestra familia Song hará todo lo que esté en su poder para desarrollar esta parcela número 3 junto al mar. Debo agradecerle, joven maestro, por darle a nuestra familia Song un regalo tan maravilloso. El contable de oro de nuestra familia Song ya ha estimado que este terreno le traerá a nuestra familia Song al menos 300 millones en beneficio neto. Nuestra familia Song se convertirá en el líder entre los gigantes inmobiliarios de Yunchen. No te apresures, deja que las balas vuelen un poco más. Despreciable. Bastardo, buscas la muerte. Yusei.
No necesitas actuar. Espera un momento, el de nuestra familia. Viejo maestro llegará. No es demasiado tarde para que este bastardo sea expulsado de la casa Hu. Siki, eres una mujer inteligente. Aléjate de este tipo de tonto. No dejes que te contagie. Utianki, la diosa que no puedes conquistar. Ya la he probado. Es muy dulce. Tonterías. ¿Cómo podría Siki enamorarse de un gran tonto como tú? Hu Wuzhuan, suelta a mi hermana. Lo has olvidado. Ella es la que perdiste ante mí. Tú. No te diré mucho más. Cuando llegue el tío Hu, te expulsará de la familia Hu. Te hará vivir peor que un animal. Te aconsejo que te arrodilles y pidas clemencia ahora. Más tarde, cuando te atormentemos, podríamos considerar ser un poco más indulgentes contigo. El espectáculo está a punto de comenzar. Hu Wuzhuan, hoy debo golpearte hasta la muerte, hijo pródigo. ¿Por qué no me detuviste? Yunting. Creo que este niño Wuzhuan realmente necesita una buena lección. Si no lo hubieras consentido siempre, ¿no estaríamos en esta situación hoy? Viejo, ¿por qué me golpeas? Mocoso. La empresa inmobiliaria fundadora de nuestro grupo Hu está casi en bancarrota por tu culpa. No debería golpearte. Papá. Intentaba ayudar a la empresa a ganar dinero. Acabo de ayudar a la empresa a ganar 1.000 millones de yuanes. No puedes golpearme. Esta parcela número 3 junto al mar, un terreno de oro. ¿Sabes lo alto que es su potencial? Que lo vendas por 1.000 millones. Solo significa que no perdiste dinero. No ganaste ni un solo céntimo. Debido a este asunto, hará que nuestro grupo Hu se convierta en el hazmerreír de Yunchen. Yusei, tú y Tianqi son amigos. Wuzhuan siempre ha sido despistado. Esos 1.000 millones de hace un momento, haré que Wuzhuan te los devuelva ya. Él no sabe de este terreno. Es un deseo mío y de su madre. Por lo tanto, tío, es así. El sentimiento es el sentimiento, pero los negocios son los negocios. Usted entiende las reglas de esta casa de subastas. El contrato está firmado, y una vez que cae el martillo no se puede cambiar. Pero eso, escúcheme. En ese momento, tras completar el desarrollo de la parcela número 3 junto al mar, lo invitaré a que venga personalmente y corte la cinta por nosotros. Papá, es todo culpa mía por ser incompetente, por no poder mantener a Wuzhuan a raya. En el momento en que intenté detenerlo, estaba a punto de golpearme. Yunting. El terreno costero se ha ido. Pero la familia Wu sigue aquí. Todavía tenemos una oportunidad de desarrollar otros terrenos. Ahora, la clave del problema es: ¿qué necesitas rápidamente? Elegir al sucesor del grupo. ¿Sabes? Debido al alboroto de Wuzhuan, nuestros principales accionistas, todos están muy preocupados. Temen que si sigue causando problemas, será perjudicial para nuestra unidad interna del grupo. Patriarca. El joven maestro tuvo un error momentáneo. Todo es mi culpa. Por no haber asistido bien al joven maestro, no es culpa del joven maestro. Liu Lei, conoce tu lugar y estatus. No tienes derecho a hablar aquí. Eres bastante popular entre las mujeres, ¿no? Esta pequeña secretaria te está protegiendo tanto. Estás celoso. Descarado. Wuzhuan, has cometido un error muy grande. Papá no te culpa. Pero los derechos de herencia de la familia Hu deben ser para Tianqi. Todos. Ahora, frente a los de Yunchen, muchas figuras prominentes, por la presente anuncio, que nuestro grupo Hu será liderado por Este viejo miserable todavía tiene algo de conciencia. No olvidó el negocio de la familia Wu, que fue construido por su primera esposa, quien luchó junto a él. Pero el misterio de esta tierra costera ya debería haberse revelado.
No tuve una premonición equivocada, ¿verdad? Será por... Hola papá. No te preocupes, la parcela número 3 junto al mar ya ha sido asegurada por mí. Nuestra familia Song está a punto de estar en la cima de Yunchen. No te preocupes, papá. El dinero ya ha sido pagado y el contrato está firmado. Si incumplen el contrato en privado, entonces tendrán que pagarnos 10 veces la penalización por incumplimiento de contrato. ¿Qué? La Tierra tiene un problema. Según el Océano Internacional, la confirmación del equipo de expertos, en la parcela número 3 junto al mar de Yunchen, en la zona marítima que le pertenece, se descubrió una especie preciosa en peligro, el delfín blanco. Tras la investigación de los departamentos autorizados, la parcela número 3 junto al mar conservará su aspecto original, y no será desarrollada. ¿Qué está pasando? No lo vi mal, ¿verdad? La parcela número 3 tampoco puede ser desarrollada, el valor comercial no ha vuelto a cero. Así es. Como máximo el gobierno la recomprará al precio original, precio de costo de subasta. En aquel entonces, la familia Hu gastó menos de 200 millones. Joven maestro Song va a perder 800 millones. 800 millones, así es. Eso es casi todos los fondos de la familia Song. Ahora se enfrentarán al riesgo de un colapso del flujo de capital. No imposible. Gran idiota. Te lo estás buscando. Su viejo todavía está aquí. Song Yusei, maldices a mi hijo así. Tío Hu es así. Mira, nuestras dos familias son viejas conocidas. Y Tianqi y yo somos buenos hermanos. ¿Qué tal esto? Esta parcela número 3 junto al mar, se la devolveré a su familia Hu. Solo deja que el mayor. No tú dejas. Hermano Guzhuan. Puede devolverme esos 1.000 millones míos. Su sobrino le estará agradecido. Hijo. Los favores son favores. Los negocios son negocios. Cuando su proyecto inaugure, no asistiré. Me estoy haciendo viejo. Y no me gusta unirme a la emoción. Tío Hu. Guzhuan. Afortunadamente tú a tiempo vendiste esta parcela de tierra. No solo evitaste pérdidas para la empresa, sino que también obtuviste ganancias. Tu perspicacia para los negocios es como la mía. Ahora conoces los beneficios de ser el hijo legítimo. No es mucho más fuerte que ese hijo ilegítimo. Hu Tianqi es todo apariencia y nada de sustancia. Al contrario, Guzhuan ya no es tonto. En realidad es bastante astuto. Estuvo solo fingiendo ser tonto todo este tiempo. Tío Hu. Mi padre se enteró de tu llegada. Quiere invitarte a tomar el té. Está bien. Pensaba reunirme con el patriarca Su. Papá. Yo también voy. Disculpe. Mi padre solo invitó, solo al tío Hu. Ustedes no me sigan. Espera un momento. Hu Guzhuan, no lo escuchaste. El patriarca Su solo invitó a nuestro padre solo. No voy a ver al patriarca Su. Estoy con la señorita Su. Todavía hay una apuesta que no se ha saldado. Necesito ir a discutir la apuesta. Tú. ¿Qué estás haciendo? No dijiste que esta parcela de tierra era 100% garantizada para hacer dinero. Ahora mira. Nuestra familia Song no hizo nada y terminó perdiendo 1.000 millones. Nuestra familia Song, solo por este asunto, nuestra cadena de capital está a punto de romperse. Incluso, podríamos no recuperarnos nunca. Si hoy no me das una explicación, entonces ni pienses en irte de aquí. Yusa y yo escuchamos tus palabras y apostamos todo en esta tierra. Puse todos mis ahorros privados y todas mis acciones en el grupo Su. En ello. Si mi padre se entera, me romperá las piernas. No, yo. ¿Por qué están todos en pánico? En última instancia, esta tierra dorada siempre será valiosa. Más tarde nosotros, no me hables de nada más. Te lo digo. Si no das una explicación clara hoy, no la pasaré bien. Y tú tampoco. ¿Quién sabe si tú y ese Hu Guzhuan se confabularon para engañarnos? Joven maestro Song, ustedes son amigos más cercanos que hermanos.
¿Cómo pueden simplemente volverse el uno contra el otro ahora? Simplemente ignorarte. Perdiste 1.000 millones. Y no te vuelves contra mí. Te atreves a golpear a mi mami. ¿Cómo te atreves a golpear a mi madre? Grupo Su. ¿Qué estás haciendo? Por supuesto. Estoy retirando la recompensa. Wu Suang. Primero dime. Has estado fingiendo ser tonto todo este tiempo. ¿Por qué preguntas eso? Todos afuera dicen que el joven maestro Wu tiene una discapacidad mental con el coeficiente intelectual de un niño pequeño, pero por mis interacciones, he descubierto que no eres tonto en absoluto, e incluso más inteligente que cualquier otra persona. Entonces, ¿estás interesada en mí? Eso podría ser peligroso. Si una mujer empieza a interesarse en un hombre, entonces no está lejos de enamorarse de él. Di lo que quieras. Pero primero tienes que decirme. Entonces consideraré cumplir mi promesa. Como hijo legítimo de la familia Wu, fui envenenado por mi madrastra y mi hermano menor biológico. Si no fingiera ser tonto, seguirían haciéndome daño. Una vez que sea el momento adecuado, podré hacerme cargo de Grupo U. Justo como pensé. Es bastante parecido a lo que había imaginado. Mi respuesta está completa. No es hora de cumplir tu promesa. No vayas demasiado lejos. El hombre es soltero, la mujer es soltera. Creo que nosotros hacemos buena pareja. Mi hombre Xuxiki The film was translated and debe ser un dragón narrated by entre los Ed hombres. Media. El joven maestro Wu ya no es tonto. Pero aún te falta un poco. Pasa. Presidente Xu. Chaukui, secretaria. El nuevo lote de Jade en bruto, para la primera mitad de este año, ha llegado. Por favor, eche un vistazo. De acuerdo. Iré para allá ahora. Piedras en bruto. Estas son de las que se puede cortar jadeíta. Justo a tiempo, mis ojos sobrenaturales pueden ser utilizados. Perfectamente. También estoy bastante interesado en piedras en bruto. Vayamos a echar un vistazo juntos. Señorita, este lote de piedras en bruto pesa docenas de toneladas. Maestro Juan, experto en tasación de tesoros. Estas son muestras que seleccionamos al azar. La calidad es bastante buena. Continúen expandiendo la publicidad, atrayendo a más gente para que vengan a comprar piedras en bruto. De lo contrario, la mercancía quedará estancada con nosotros. Ojos penetrantes. Es realmente efectivo. Quiero comprar algunas piedras en bruto. ¿Quién es este joven maestro? El joven maestro mayor de la familia Wu, Wu Suang. Ese gran tonto. ¿Te parezco un tonto? ¿Quieres que te golpee hasta convertirte en un tonto también? Los rumores de afuera son engañosos. No deben tomarse en serio. Joven maestro Hu, ¿de verdad vas a comprar piedras en bruto? Maestro Liu, experto en tasación de tesoros. Por supuesto. Gané.
1.000 millones. Quiero seleccionar personalmente algunas piedras en bruto. 1.000 millones para comprar piedras en bruto. No sabes nada sobre la apuesta de Jade. Gastar 1.000 millones en comprarlas. Y todavía dices que no eres un tonto. ¿Tú realmente vas a comprar? Por supuesto. Quiero seleccionar personalmente algunas piedras en bruto. Luego ayúdame a sellar 2/3 y enviarlos a mi empresa. El tercio restante se cortará aquí. De acuerdo. No hay problema. Wu Xuan. Me gustaría ver. ¿Qué es exactamente lo que tramas? Traerá una sorpresa. Eso es 1.000 millones. Tú por una sonrisa de Ongchen. ¿En realidad compraste piedras en bruto de la familia Su? Papá, estoy haciendo esto para ganar dinero. ¿Por qué piensas siempre que persigo chicas? No entiendes el negocio de las piedras en bruto. Wu Xuan. ¿Las aguas son profundas allí? Si no tienes cuidado podrías perderlo todo, ni siquiera recuperando el costo de 100 millones. Eso no es necesariamente cierto. Esta vez la ganancia. Creo que será más de 10 veces. 10 veces. Eso serían 10.000 millones. Estás soñando. Estas piedras en bruto tuyas valen 10.000 millones. Suficiente para que mi familia de ahora en adelante se una a las filas de las familias más importantes de Yunchen. ¿Real o falso? Hijo mío. No estás haciendo de las tuyas otra vez, ¿verdad? Por supuesto que no. Viejo, solo espera y verás. Esta vez es una ganancia de 10.000 millones. Al verlo tan seguro. ¿De verdad entiende el negocio de las piedras en bruto? Papá. Solo entrégame el grupo U. A mí, puedes quedarte en casa de ahora en adelante y disfrutar de tu jubilación en paz. Prometo que haré que el grupo U gane muchas pequeñas fortunas. No estoy de acuerdo. Yo también estoy en desacuerdo. Has vuelto justo a tiempo. El espectáculo principal acaba de comenzar. Yunting. Sí. Wu Xuan de la subasta del terreno. Ganó 1.000 millones. Pero usó todo ese dinero para comprar piedras en bruto. Definitivamente va a perderlo todo. Así es, papá. No solo arruinó la empresa inmobiliaria. Además, malgastó todo el dinero de la venta del terreno. Absolutamente no puedes entregarle la empresa a él. Wu Xuan. Tu madrastra y Tianqi tienen razón. Estos 1.000 millones no son una suma pequeña. Si los accionistas se enteran de esto, por no hablar de que heredes el grupo, incluso yo como presidente, seré destituido. Papá. Necesitas mirar un poco más allá. Estas piedras en bruto que compré. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el valor. Wu Xuan. No puedo creer que seas ingenuo y tonto. Esas palabras solo fueron yo haciendo que Liu Lei las dijera deliberadamente para engañarte. Y tú realmente lo creíste. Así que admites. Pediste al secretario Liu que me tendiera una trampa. Tú. Papá, por favor, no lo escuches. A lo que está diciendo, yo solo. Basta. Realmente no quiero verlos a ustedes dos hermanos discutiendo más. Wu Xuan, es cierto, eres muy capaz de ganar dinero. Pero el dinero que has ganado hasta ahora, ni un solo céntimo, ha llegado a las cuentas de nuestra empresa. Así que estoy más dispuesto a confiar en Tianqi. Wu Xuan. Tú. Será mejor que te quedes en casa honestamente. No salgas a causar más problemas. Tianqi. A partir de hoy, papá entrega oficialmente la empresa. Wu Xuan, ¿qué quieres decir ahora? No te apresures. Suziki llamará pronto. ¿Qué clase de locuras estás diciendo ahora? ¿Cómo podría Siki llamarte? Joven maestro. La Ceoxu acaba de llamar. Dijo que allí se ha abierto bastante. Jadeita imperial verde y de primera calidad. Solo un tercio de las piedras en bruto. Se estima que valen 4.000 millones. ¿Cómo es eso posible?
Esto es imposible. Digo tu muchacho. Esto es un golpe de suerte. Entonces dile la verdad a papá. ¿De verdad entiendes el negocio de las piedras en bruto? Si dijera que, después de mi renacimiento, obtuve ojos penetrantes, ¿me creerías? ¿Todo esto es gracias al secretario Liu? No es correcto. Es gracias a mi querido hermano. Fue él quien le pidió al secretario Liu que me enseñara sobre riesgo y recompensa. Así que fui a investigar. Piedras en bruto, antigüedades y cosas así. No te atrevas a hacerte el inocente tras sacar ventaja aquí, ¿de acuerdo? Ya que dices que el mérito es todo mío. Entonces dame todo el dinero que ganaste. Patriarca. De hecho, le dije al joven maestro, alto riesgo, alta recompensa. Pero todo eso fue para que el joven maestro cometiera un error. Todo fue el segundo joven maestro. Liu Lei, no digas tonterías aquí. Todo fue el segundo joven maestro, quien deliberadamente dañó al joven maestro, y por eso me instigó a hacer esto. En cuanto al joven maestro, sus ganancias de inversión fueron todas gracias a su perspicacia e ideas. Me disculpo, patriarca. Me disculpo, joven maestro. No soy digno de permanecer a su lado. Te permití irte. Me ayudaste a ganar tanto dinero. Eres mi estrella de la suerte. Joven maestro, usted no me culpa. Claro que te culpo. Por lo tanto, te castigaré lavando mi ropa interior y calzoncillos. Secretario Liu, ya que Wu Zuan no te culpa, entonces seguirás a su lado. Solo no lo engañes de nuevo. Gracias, patriarca. Gracias, joven maestro. De ahora en adelante, haré todo lo posible para ayudar al joven maestro. Wu Zuan, el cielo realmente tiene ojos. Aunque eres un poco tonto, eres excepcionalmente astuto cuando se trata de negocios. Por lo tanto, anuncio que nuestro grupo Hu será temporalmente asumido por ti. Habrá un periodo de prueba de 6 meses. Después de 6 meses, si la empresa opera normalmente, entonces entregaré formalmente el grupo Hu a ti. Yunting, no. Papá, no puedes hacer esto. El grupo Hu, eso es mío. El grupo Hu es mío. Yo decido a quién va. Mira tu comportamiento cobarde. Si quieres heredar, primero muéstrame algunos logros. Yunting, no puedes ser tan parcial. Todos saben que solo tienes a Tianqi, un hijo tan inteligente. Dime, si Wu Zuan hereda la empresa, ¿estarán de acuerdo los accionistas? No podemos simplemente ignorar a un hijo inteligente y dejar que un hijo tonto lo arruine todo. Exacto, papá. Él es solo temporal. Suerte, eso es todo. En última instancia, él sigue siendo un tonto. Viejo, tengo un regalo para ti. Utianqi. No es tu hijo en absoluto. Chouya. Cuando vuelvas al hospital a ver a la madrina, busca un médico y toma estas 2 muestras para una comparación de ADN. Recuerda, debes mantenerlo en secreto. ¿Está bien? Wu Zuan. Lo sé. Odias a tu madrastra y a tu hermano. Te sientes incómodo. Pero no puedes decir esas cosas a la ligera. Aunque ustedes dos no son de la misma madre, él siempre será mi hijo. Él es tu hermano biológico menor. Viejo. Las respuestas están todas aquí. Yunting controla a Wu Zuan. Se está volviendo cada vez más descontrolado. De hecho, calumnió mi inocencia. Dijo que Tianqi no es tu hijo biológico. Yunting, ¿qué está escrito aquí? Tonto. Eres verdaderamente despreciable. Para sembrar discordia entre mi padre y yo, incluso dirías tales cosas. Realmente eres. En realidad me pusiste un sombrero verde por más de 20 años. Dime, ¿de quién es este engendro de todos modos? Yunting, no escuches sus tonterías. Tianqi es tu hijo biológico. Mira por ti mismo. Tu tonto apestoso. Nos incriminaste a mi madre y a mí. Papá. Me golpeaste. Bastardo.
En realidad le pusiste las manos encima a mi hijo. Este asunto no ha terminado. Espera hasta que investigue esto a fondo. Espérame. Espera mientras aún puedo contenerme. Saca rápidamente a este bastardo de mi familia Hu. Espera hasta que investigue esto a fondo. Luego ajustaré cuentas contigo. Mami. ¿Qué está pasando exactamente? Yunting. Por favor, por el bien de nuestros muchos años, como marido y mujer. Muéstranos piedad. Perdónanos a mí y a Tianqi. Fuera. Hu Yunting. Creo que has sido infectado por este tonto. Tu mente también está rota. Te he llamado papá durante 20 años. 20 años. ¿Cómo no iba a hacerlo? Un bastardo. No es digno de gritar con mi papá aquí. Alguien. Sáquenlos por mí. Yunting. Yunting, perdóname, me equivoqué. Muéstranos piedad. Wuswan, ven aquí y siéntate. Dile la verdad a papá. The film was ¿Cómo descubriste que translated Tianqi- and narrated by M Media. ¿Que él no es miembro de nuestra familia Hu? Utianqui y mi madrastra. Siempre me trataron como a un tonto. Nunca me evitaron al hablar. Escuché a mi madrastra hablando sola. Hijo. Entonces dime la verdad. ¿Se ha curado tu necedad? Este tonto no podría posiblemente haber hecho tantas cosas. Claro que ya no soy tonto. Es solo que si no fingía ser tonto, quizás no habría sobrevivido hasta ahora. Utianqui y Suren me envenenaron deliberadamente, queriendo drogarme hasta la locura. Esta madre y hijo realmente tienen corazones de víboras. Hijo, seas tonto o no, eres mi buen hijo. Mi buen hijo. Joven maestro. Los accionistas del grupo aprobaron por unanimidad para que usted sea el heredero del grupo U. Y en el futuro se haga cargo de todo el grupo U. Dentro de esto es lo que me pediste que recogiera anteriormente, la evidencia criminal de Utianqi. En este puerto de conexión está el vídeo de Utianqi matando a Tang Xuan a golpes. ¿Quién es de Tang Xiaoya? ¿Hermano? Lo filmé en secreto antes. Como están la familia Su y la familia Song. La cadena de capital de la familia Song se rompió, y el grupo Song se endeudó gravemente de la noche a la mañana. Song Yuce, temiendo el castigo, ha desaparecido. Suenao actuó sin autorización y las hipotecó. Después de que el jefe de la familia Xu se enteró, le rompió las piernas. Se lo merecía. Mami. Chouya. Pronto podré reunirme contigo, y con Chouya. Dale esto a la policía. Los crímenes que Utianqi cometió. Que la ley los juzgue. Sí, joven maestro. Chouya. Hola, Chaya. Hu Wuswan. Si no quieres que tú, madrina ciega y tu ahijada se metan en problemas en 30 minutos, ven al almacén del suburbio oeste. Solo tú tienes permitido venir solo. Si te atreves a llamar a la policía o a hacer cualquier truco, entonces solo espera para recoger sus cuerpos. Utianqi. Si te atreves a dañar siquiera un pelo de ellos, yo. Joven maestro, ¿qué pasa? Prepara el coche. Voy al almacén del suburbio oeste. Ese bastardo de Utianqi secuestró a Madrina y a Chaya.
Utianki. Estoy aquí. Entra por la entrada principal. Utianki. Libera a mi madrina y Echauya. Aceptaré cualquier condición que tengas. Me preguntaba. ¿Cómo te volviste tan inteligente? Así que no eras tonto después de todo. Hu Guswan. Originalmente yo podría haber heredado la fortuna de la familia Hu. Si no fuera por ti, estaría yo como un perro callejero, atrapado en este lugar miserable. Primero libera a mi madrina y Echauya. Realmente te preocupas por ellos, ¿verdad? De acuerdo. Ahora justo delante de ti. La arruinaré. Veamos si eso te pone aún más ansioso. Bestia. No te saldrás con la tuya. Ve a atacar. Mami. Chauya. Hu Guswan. Causaste que nuestra familia Song fuera destrozada y sin hogar. Voy a matarte hoy. Gran tonto. Arruinaste mis planes. También voy a matarte. The film was translated and narrated by M Media. Mami. Chauya. Soy Tenchuan. ¿Qué? Tú. Eres mi Xiao Xuan. ¿Cómo podrías ser mi hermano? Sí. Puedes pensar en mí como Tenchuan. Soy tu hijo. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Wu Xuan. Wushuang. Wushuang, no permitiré que seas indeciso. Wu Xuan. No puedes dejarme. Wushuang. Wushuang. Joven maestro. Todavía estoy vivo. Recuperé mi vida. De ahora en adelante. Soy Tenchuan. Y también Ubuswan.
Además, ahora tengo aún más personas a las que quiero proteger y apreciar. Wushuang. ¿Estás despierto? Estoy despierto. Siento que tuve un sueño muy largo. Es bueno que estés despierto. Wushuang. Estaba tan preocupado por ti. No esperaba que todavía te preocuparas por un tonto como yo. No permitiré que hables así de ti mismo. Wushuang. No eres tonto en absoluto. Eres un genio. Wushuang. ¿Estás despierto? Mami. Chouya. Secretario Liu. Verlos a todos. Es realmente maravilloso. Hola, director general Hu. Hola, director general Hu. Hola, director general Hu. Wushuang. El trabajo ha terminado. ¿Dónde vamos a comer? A Villa Imperial. Para acompañar a la madrina y a Chaya y pasar el fin de semana juntos. Wushuang hacia la tía Tang. Es realmente atenta. Siempre. Los trataré como a mi familia. Mi propia madre y hermana. Vamos.